En este video la idea es hablar sobre la inmunología, especialmente las generalidades, ya que en los videos pasados abordamos todo lo que son células, todo lo que es los receptores, las células y pues faltarían citoquinas, pero básicamente se abordó casi que todo lo que es la respuesta inmune innata. Entonces vamos a hablar de lo que es la inmunología, especialmente la respuesta inmune adaptativa e innata, sus generalidades, haciendo referencia más que todo en la adaptativa, que tiene unas características peculiares. Entonces, y omitiendo el hecho de que ya sabemos lo que es inmunología, que es básicamente el estudio del sistema inmune y cómo éste reacciona ante los diferentes tipos de estímulos, sean estímulos nocivos producidos por patógenos o por los propios células dañadas, ¿sí? Reconocer sobre los PAMs, los DAMPs, eso ya lo tenemos muy claro, entonces no voy a profundizar mucho en eso. Voy a detenerme más que todo en el tema de lo que tiene que ver con las respuestas, principalmente más que todo de la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. ¿Listo? Sobre la respuesta inmune innata, sabemos que está mediado principalmente por lo que serían tres cosas importantes. ¿Listo? La respuesta inmune innata tiene algo que se llama las barreras epiteliales o las barreras como tal. Tenemos las células y tenemos las proteínas. Las proteínas y péptidos ya la vimos en un video pasado que pues está... no, creo que no he grabado video sobre eso. Pero bueno, es sencillo. Lo que serían las proteínas, como pueden ser diferentes como las defensinas, la lactoferrina, las proteínas S100, el surfactante pulmonar o los surfactantes en general, la proteína REC3-alfa y pues todo este tipo de sustancias, ¿no? Todas estas proteínas hacen parte de lo que sería la respuesta inmune innata en la porción de proteínas y de péptidos. Cuando hablamos de células, ya sabemos qué células son de la respuesta inmune innata, que son 13 células, no las voy a nombrar pues porque ya sabemos cuáles son, y pues hay videos sobre eso. Y por último tenemos lo que son las barreras físicas y las barreras químicas, que tienen funciones pues para evitar lo que sería la entrada de algún patógeno. Algo importante comprender es especialmente en la respuesta inmune adaptativa, que la respuesta inmune adaptativa tiene de características importantes lo que son dos cosas: la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Cuando hablamos de inmunidad humoral hacemos referencia siempre de manera intrínseca a lo que serían anticuerpos, y cuando estamos haciendo referencia a la respuesta inmune celular estamos haciendo énfasis en lo que son los linfocitos, voy a escribirlo corto, los linfocitos TCD8, ¿sí? Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B, y celular estamos haciendo referencia a los linfocitos TCD8, que es esa citotoxicidad. Cuando hablamos de la respuesta humoral y de los anticuerpos, debemos entender lo que serían respuestas importantes, como son todo lo que tiene que ver, digamos, con la población de los linfocitos B. Entonces, si nos vamos a hablar de la población de los linfocitos B, tenemos una población que son los linfocitos B foliculares, tenemos una población de linfocitos B de zona marginal y tenemos otros que son los linfocitos B1. ¿Listo? Cuando hacemos referencia a los linfocitos B y todas estas poblaciones, lo que serían los linfocitos B de zona marginal, los linfocitos B foliculares y los linfocitos B1, estamos haciendo referencia a todos aquellos linfocitos que tienen características esenciales. Cuando hablamos de los foliculares estamos haciendo referencia a que se encuentran en lo que se conoce como el folículo linfoide, folículos linfoides, que se encuentran en los órganos secundarios, ¿sí? En los órganos linfoides secundarios, como el vaso, por ejemplo. Estos linfocitos en el vaso no se encuentran en todo lo que son... O sea, en el vaso se encuentra, pero no solamente en el vaso, sino en todo lo que son tejidos secundarios, como pueden ser pues, las amígdalas, placas de Peyer, creo, y demás. Los linfocitos foliculares tienen la característica esencial de que solamente reconocen lo que son antígenos proteicos,
¿Listo? Solo reconocen proteicos. Es decir, que el anticuerpo solamente se puede unir si aquel epítope de ese antígeno es proteico. Características sobre los linfocitos foliculares, solamente reconocer pues, que es composición proteica y nada más. Cuando hablamos de los linfocitos B de zona marginal, recordemos que la zona marginal es un espacio que queda entre lo que sería la pulpa roja y lo que es la pulpa blanca, lo voy a dejar verde. Y entre esos dos hay un espacio que es por donde discurre la arteria esplénica y ahí es donde se encuentra la zona marginal. En lo que es la pulpa roja sabemos que quedan lo que son los macrófagos y estos macrófagos pues están fagocitando aquellos tipos de eritrocitos y por ende tienen ese color rojizo, ¿no? También tenemos lo que es la pulpa blanca, que se encuentra todos aquellos linfocitos B foliculares y linfocitos T foliculares también. Y acá en esta zona marginal es donde se encuentran los linfocitos B de zona marginal. Ahí en esa región, pues los linfocitos B de zona marginal van a reconocer cualquier tipo de antígenos, menos pues los proteicos, porque los proteicos ya los reconocen los foliculares. Entonces en este punto tenemos ácidos nucleicos, polisacáridos, aminoácidos o pues glicoproteínas y demás, ¿sí? Aunque glicoproteínas no tanto. ¿Por qué es importante esta zona? Cuando hacemos referencia a la zona marginal es importante porque, según nos comentaban, lo que es el vaso es como aquel lugar donde se realiza como el primer contraataque a lo que serían bacterias que van o que entran de lo que sería el mesenterio, ¿sí? Todo lo que es aquellas arterias mesentéricas. Aparte, cuando ocurre, por ejemplo, la vacunación, es aquí donde ocurre aquella presentación de antígenos importante. Por eso cuando hay una especie de extracción de vaso o una extirpación y demás, lo que sucede es que estas habilidades, estas funciones necesarias van a ser, digamos, reducidas. Eso quiere decir de que pues, se reducen y la persona que sufrió de aquella operación, aquella cirugía, lo que va a estar más susceptible es a infecciones y demás. ¿Listo? Luego tenemos los linfocitos BB1 que pues básicamente se encuentran en mucosas y en cavidades. Esto ya los habíamos visto como en el grupo celular, en los PRRs. Y reconocen lo mismo que los de zona marginal, es decir, ácidos nucleicos, lipopolisacáridos, todo lo que son polisacáridos y demás. ¿Listo? Y reconocen pues los mismos epítopes que ya nombramos. Cuando hablamos de los diferentes tipos de poblaciones de los linfocitos B, tenemos estos, ¿listo? Cuando hablamos de las diferentes poblaciones de los linfocitos T, vamos a tener 3 poblaciones también, que son los linfocitos T CD4, los linfocitos TCD8 y los linfocitos T reguladores. Estos son más sencillos, pues porque básicamente cuando hablamos de los linfocitos TCD4 estamos haciendo referencia a aquellos que pues permiten lo que es digamos el reconocimiento específicamente de lo que es la síntesis de citoquinas principalmente. ¿Listo? ¿Qué pasa? Una característica importante es que los linfocitos TCD4 solamente pueden reconocer en el TCR, que es su receptor, solo pueden reconocer proteínas. ¿Listo? Es como una especie de análogo a lo que son los linfocitos foliculares B. ¿Listo? Que solo reconocen proteínas. Es decir, ese antígeno solo puede tener secuencias de péptidos, es decir, aminoácidas, y pues solo pueden ser proteicos. Sintetizan citoquinas y pues de estos se subdividen en 3 grupos que serían los TH1, los TH2 y los TH3, que los hablamos mucho en lo que sería TH17, que los hablamos mucho en las células linfoides innatas, ¿sí? Cuando hablamos del TH1 dijimos que sintetiza interferón gamma y que permite lo que es la llamada o activación de los macrófagos M1. Cuando hablamos de los TH2 estamos hablando de aquellos que sintetizan tanto IL-4 como IL-5 como IL-13, creo. Y lo que sería los TH17, pues IL-17
IL-22, parte de IL-23 también en parte, pero pues principalmente estas ahí que hice. Ahora, hay algo importante a tener en cuenta y son unas patologías esenciales. Los TH1 van a estar relacionados mucho con diabetes. Las TH2 van a estar relacionados mucho con las alergias y los parásitos. Y las TH17 con todo el tema de enfermedades autoinmunes, o sea, hiperreactividad, como pueden ser la artritis reumatoidea y demás. Entonces, tener en cuenta esos tres tipos de enfermedades. ¿Listo? Ahora, otra cosa importante a tener en cuenta es la respuesta. Acá tenemos pues respuesta humoral de linfocitos B, que son anticuerpos, que ya dijimos. Tenemos lo que es la respuesta mediada por células linfocitos T, que son pues citotóxicas. Acá tenemos las diferencias entre estas dos, que eso pues ya lo sabemos, una es más específica que otra. Pero lo importante es conocer esto: la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Cuando hablamos de inmunidad activa es cuando nos exponemos ante un patógeno, ante un microbio, y aquel microbio pues nos confiere aquella inmunidad porque nuestro sistema inmune adaptativo se adaptó. Cuando hablamos de la adaptación debemos entender que ocurre una secuencia que inicia lo que es el reconocimiento, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, de la célula dendrítica, que viaja hacia el linfocito T y este tiene que reconocer el epítope, tiene que entrar en una proliferación, que es básicamente la expansión clonal y la diferenciación, y luego en la acción efectora, es decir, en eliminar aquel patógeno. Esta expansión clonal y diferenciación me van a permitir me dan dos tipos de frutos, es decir, dos tipos de linfocitos: los linfocitos de memoria y los linfocitos efectores. Si estamos hablando de linfocitos TCD4, son linfocitos efectores TCD4. Si estamos hablando de linfocitos TCD8, son linfocitos citotóxicos. Cuando hablamos de las de memoria, pues de nuevo lo mismo: linfocitos T de memoria, linfocitos B de memoria, ¿sí? Digamos que la proporción es básicamente: los efectores son del 95% y los de memoria van a ser del 5%, ¿sí? Eso es como la distribución que tienen. ¿Y por qué les explico esto? Porque si tenemos linfocitos de memoria es porque hubo una exposición ante el antígeno. Y en este punto pues tenemos lo mismo: la inmunidad activa, tenemos lo que es una vacuna o infección. Semanas pasan, la infección ocurre, nos recuperamos porque el sistema inmune es específico y tenemos especificidad y tenemos memoria. Cuando hablamos de una inmunidad pasiva, sea por ejemplo cuando nos dan sueros o nos dan anticuerpos mediante el suero que tiene, por ejemplo, alguien que superó la rabia y nosotros nos muerde un perro con rabia, entonces la rabia pues es mortal, por ende necesitamos anticuerpos. Si nos inyectan esos anticuerpos, los anticuerpos están ya desarrollados, ya están sintetizados, entonces lo que hacen los anticuerpos es combatir la infección, pero mi sistema inmune no está entrando dentro de esa interacción. Por ende, nos recuperamos por los anticuerpos que obtuvimos, tenemos especificidad porque son anticuerpos, pero no tenemos memoria porque no fue el cuerpo el que se expuso y produjo aquellos anticuerpos. Y esto, ya para finalizar, tenemos lo importante. Tenemos lo que sería la respuesta primaria y secundaria. Cuando hablamos de una respuesta primaria o una primoinfección, vamos a tener una característica necesaria, y es que así como los TSRs de los linfocitos, por ejemplo, TCD4, ¿sí? Inclusive los TCD8 también, solo puede ser proteicos. Cuando hablamos de una primoinfección, siempre los linfocitos B van a sintetizar IgM. Es decir, van a sintetizar anticuerpos de esta naturaleza. Siempre. Y luego, cuando hay una segunda infección, se van a sintetizar más que todo los AGE. Es decir, los anticuerpos A, los anticuerpos G y los anticuerpos E. Ya no se va a usar la IgM. ¿Por qué? Pues la razón es sencilla. Si los anticuerpos, por ejemplo, es algo que nunca habíamos experimentado, como por ejemplo esto morado de acá, tenemos lo que sería la respuesta primaria, ¿sí? Que es de como de este tamaño, de esta magnitud, pongámosle que es de A5,
¿sí? De escala. Y lo que sería esta respuesta, vamos a tener presencia de lo que sería IgM. ¿Listo? Pasan las semanas, tenemos una resolución y cuando entra de nuevo aquel antígeno o bueno, aquel virus o aquel parásito, lo que sea, que ya fue reconocido y ya realizó aquella expansión clonal porque ya se reconoció y quedaron los linfocitos de memoria, lo que va a suceder es que esta respuesta va a ser mucho más pronunciada. Por eso si ustedes comparan esto con esto, pues acá tendríamos por ejemplo 5 y acá tendríamos por ejemplo 15. ¿Listo? Y en este punto no se va a sintetizar IgM como se sintetizó en la primera infección. Acá se sintetiza IgE, la G y la A, ¿sí? La A, la G y la E se pueden sintetizar, dependiendo claramente de la respuesta que esté sucediendo. Pero comprender ese mismo, o sea, comprender de que en este punto, en la segunda respuesta, cuando ya se reconoció anteriormente y ya se realizó la expansión clonal y ya se realizó aquel reservorio de los linfocitos de memoria, lo que va a suceder es que esta respuesta va a ser mucho más exagerada porque ya tenemos un reservorio mayor. Por ende, la diferencia entre la infección y una respuesta secundaria es que hay menos tiempo en la respuesta secundaria, es decir, acá dura menos, dura 2 semanas, acá dura de 1 a 4 semanas. Entonces, obsérvense cómo aquella respuesta es más exagerada porque ya se tiene la materia prima, que son los linfocitos de memoria, y se reclutan más. Tenemos lo que sería menor tiempo, o sea que se resuelve más rápido y por ende es de mayor eficacia. Entonces, mayor magnitud, mayor eficacia, menor tiempo en resolverse. Y ya para finalizar, pues básicamente eso sería, yo creo. Acá tenemos como el esquema de lo que sucede. Tenemos lo que sería el reconocimiento, la activación, eliminación y todo lo que es la contracción. Tenemos el reconocimiento, pues una presentadora de antígenos puede ser una célula dendrítica. Ocurre la expansión clonal, diferenciación. ¿Qué diferenciación? No es lo mismo a yo decir maduración, y esto fijo lo preguntan, entonces tener en cuenta eso. Anticuerpos y linfocitos T efectores, sea TCD4 o sea citotóxicos, y pues luego estos mueren porque cumplen su función y quedan los de memoria. Eso serían generalidades. La verdad es bastante sencillo porque es repetir lo que ya se ha venido repitiendo desde que estamos. Comprender importante es el hecho de que la respuesta inmune adaptativa a las poblaciones que hay, tanto de B como de T, especialmente las de B que tenemos, que si zona marginal, que se encuentra entre la pulpa roja y la pulpa blanca, lo que serían los linfocitos B foliculares que se encuentran en el folículo linfoide y que solo reconocen epítopes proteicas, y pues los linfocitos BB1, ¿no? Que se encuentran en mucosas. Luego tenemos los linfocitos TCD4, que pues tenemos la característica de TH1, TH2, TH17 y que cada uno se relaciona con una patología específica. TH1 con diabetes, TH2 con alergias y parásitos y TH17 con artritis reumatoidea y cualquier otro tipo de enfermedad como hiperreactiva o autoinmune. Y comprender que siempre se sintetiza en la primera infección IgM y que en la segunda infección cualquier tipo de anticuerpo, sea A, G o E. Y poco más.